En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta imagen a la izquierda el escudo de la Comunión Anglicana Libre Internacional. En la parte de arriba se lee 1879, que es el año de la primera decisión que tuvo la Iglesia de Inglaterra. Y en la parte de abajo en inglés dice Fulfilling the Original Vision, que significa llenando la visión original. A la izquierda encontramos el escudo de la Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica. Este escudo fue diseñado por el señor vicario, Fray Antonio. Tiene una bandera de Costa Rica, tiene el mapa de Costa Rica, tiene el escudo, pero en pequeñito, adentro, el escudo de la comunión en general, y tiene el alfa y el omega, y algunas otras letras, ¿verdad?, explicativas. Hoy es miércoles santo. Nosotros pertenecemos a la Comunión Anglicana Libre Internacional, la Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica. La reflexión de hoy tiene que ver con unas palabras que van a encontrar al principio un poco raras. Por ejemplo, apax legomenum. Y eso lo único que significa es que es una palabra que aparece solo una vez en la Biblia. y le pusieron el nombre pues en griego. Y apocatástasis, que ya explicaremos. Hoy en el calendario gregoriano, ese que todos usamos, aparece como miércoles 13 de abril del año del Señor 2022. Esta es la misión de la Natividad y yo soy el presbítero Belisario Pérez. He querido traer una serie de láminas para que puedan ustedes seguir un poco la reflexión. La reflexión tiene pie en una reflexión anterior que escuché muy bonita, muy bien elaborada, de una persona muy ilustre, y entonces se me ocurrió que nosotros deberíamos también hacer nuestras reflexiones, como lo hemos ofrecido en otras ocasiones. Todos nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso está en Isaías 53, versículo 6, y está en la página 38 del libro de oración común. A veces me cuesta encontrar dónde puse las cosas, ¿ves? Se me van, pero vamos a encontrarlas, como sea, a como dé lugar. A ver. La que sigue, es que la que sigue no es esa, es una anterior.
Bien, mientras llegamos a eso, vamos a continuar con la reflexión. Saludos de Semana Santa a todos. Hemos escuchado con gran fruición la exposición del profesor Daniel Puente López, posteado por el reverendo padre Antonio Pérez en relación con la palabra tetelestai. Se trata de esa palabra tetelestai fue una de las, porque él explicaba que las 7 palabras de Cristo no eran palabras, eran frases las que pronunciaba Jesús. En tus manos entrego mi espíritu, etc. Esta palabra telestai, que se tradujo como todo está consumado, es una sola palabra. Y es una de esas que es un apax legomenon. El término apax legomenon es un término griego que significa dicho una sola vez, designa una palabra, una forma verbal o una expresión que aparece una sola vez dentro de un conjunto de escritos como la Biblia, o bien en el contexto particular de una unidad contextual bíblica. La dificultad de establecer con precisión el sentido exacto de un apax legomenon es evidente. Los estudiosos intentan resolver el problema a través de conjeturas etimológicas o mediante la comparación con lenguas afines sobre la base del contexto. Los resultados son a menudo hipotéticos. En el caso concreto se traduce, al menos en esta versión, como todo está pagado. Fue pronunciada por Cristo en la cruz antes de morir. La palabra telestai era adecuada tanto pensando en Jesús pagando una deuda, como en el caso de que Jesús estuviera diciendo, ya terminé la obra. A Jesús le fue asignado una tarea, la cual fue completada en la cruz. Había, a la hora de él morir, al decir tetelestai, estaba declarando la consumación de su obra. Al morir en la cruz, Jesús también estaba pagando por el pecado de los hombres, una deuda que quedó paga por él. Completó todo lo que necesitaba hacer, cumplió con la ley a cabalidad. Él estaba listo para morir y 3 días después resucitar. En esencia, eso es lo que tetelestai significa. Ampliando un poco, se puede decir que Jesús no solamente terminó una obra en la cruz, sino que ahí mismo él estaba comenzando otra. La cruz fue el fin de algo y el comienzo de otro. Fue el fin de la era de la ley y fue el comienzo de la era de la gracia. Intentaremos buscar la laminita que corresponde a lo que yo estoy diciendo. Asignado, origen, asignado la fuente, casi llego, casi llego, asignando que, sí, la era de la gracia. Siendo así, acudió a mi mente otro concepto, y que es otra de estas palabras, apax legomenon. Se trata de la palabra apocatástasis. Y apocatástasis, que tenemos la fe de poder encontrar en estas laminitas,
acá está. Apocatástasis viene del griego y significa restablecimiento. Eso es lo que es una apocatástasis. Es el retorno de todas las cosas o de cualquiera de ellas a su primitivo punto de partida. Apocatástasis, pronunciado en griego, en koiné, apokasistó, significa poner una cosa en su puesto primitivo, restaurar. Es un concepto especialmente utilizado por un señor que se llamó Orígenes y que según él significa que el fin de los tiempos, en el fin de los tiempos, todos, pecadores y no pecadores, volverán a ser uno con Dios. Esta interpretación trae aparejada una serie de dificultades doctrinales. Sí, ¿por qué se me brincará tanto estos orígenes? La palabra apocatástasis aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, concretamente en Hechos, capítulo 3, versículos 20 y siguientes. Y ahí está, en griego, para todos los que sepan leer griego, y los que no, oigan lo que significa toda esa frase en español. Para cuando vengan por disposición del Señor los tiempos de consolación y envíe al mismo Jesucristo que os ha sido anunciado, el cual debe ciertamente mantenerse en el cielo hasta los tiempos de la restauración, aquí restauración, apocatástasis, de todas las cosas de que antiguamente Dios habló por boca de los santos profetas. Vamos a pasar una nada más. Se pasó de un montón. Sí. Y si no, vamos a tener que prescindir de las laminitas, porque ya les expliqué de todas maneras. Vamos a buscar, ese es, para que por lo menos tengan una idea de quién fue ese tal señor Orígenes. En la perícopa o cita bíblica que les acabo de leer, ella pertenece al sermón que San Pedro le dio a los judíos, en el que se acentúa la esperanza mesiánica de una nueva creación. Todas las cosas serán renovadas y reinará un orden perfecto y definitivo conforme al plan de Dios. De lo anterior deriva el problema doctrinario de pretender probar por dicho texto el retorno definitivo de todos los pecadores, incluido Satanás, a la armonía de su primer principio. Dios es el principio. Máxime cuando el castigo definitivo de los malos queda expreso repetidamente en el mismo Nuevo Testamento. Existen textos en San Pablo, sobre todo al tratar de la eficacia salvífica universal de Cristo, que confirman el sentido opuesto a la interpretación de la apocatástasis en ellos. Más que un retorno definitivo de todos los pecadores, se enseña la finalidad última a la que se dirige la obra divina de salvación. En definitiva, aunque todos serán vivificados en Cristo, pocos son los que se salvarán. Y esto es un tema
muy importante hoy en día. Hoy que se dice que todo, pero usted puede hacer cualquier cosa y ¿qué importa? Todo está bien hecho, no hay ningún problema. Sí, no podemos seguir predicando en ese sentido, eso no es así. Lo que está en contra del amor de Dios y al prójimo, eso no está bien y debemos señalarlo con claridad. Orígenes de Alejandría es ese señor que está ahí en la pantalla, ustedes lo pueden ver. Hay dos fotografías. Fotografías no, son dibujos. En esa época no existía todavía la cámara fotográfica. Es Orígenes de Alejandría, quien vivió del año 184 al año 253. También conocido como Orígenes Adamantius, fue un erudito, asceta y teólogo cristiano primitivo que nació y pasó la primera mitad de su carrera en Alejandría. Fue un escritor prolífico que escribió aproximadamente 2000 tratados sobre múltiples ramas de la teología, incluyendo crítica textual, exégesis bíblica y hermenéutica bíblica, homilética y espiritualidad. Fue una de las figuras más influyentes en la teología, la apologética y el ascetismo cristianos primitivos. Él ha sido descrito como el genio más grande de que la iglesia primitiva haya tenido. La apocatástasis recibió una explicación en Orígenes no aceptada por la ortodoxia, puesto que según la mayoría de la iglesia se dejó llevar en su obra por un equivocado sentido de la armonía, oscureciendo la realidad de la libertad. Es propio de la bondad de Dios, dice Orígenes, el que se manifieste por la creación y de su inmutabilidad, el que cree desde la eternidad el mundo de los espíritus, entre los que hay que incluir las almas de los hombres, es la primera manifestación o comunicación del Padre, llevada a cabo a través del Logos. Todos fueron creados ab eterno, para la eternidad, y todos igualmente perfectos. Y como la bondad no les pertenece por naturaleza, tendrán que decidirse a ella mediante el recto uso de su libertad. El abuso de la misma tuvo como resultado la creación del mundo sensible. En él se encuentran como en lugar de purificación mientras están como presos en cuerpos materiales. Esto, no obstante, llegará el día en que todos los espíritus vengan de nuevo a Dios, y aunque tengan que sufrir un fuego purificador, finalmente todos serán salvos y glorificados. Esta es la posición de Orígenes. En realidad, pues, se ve que él tenía un gran amor por la humanidad y lo que quería era, pues, que todo se volviera al origen. Pero entonces aquí él sienta dos principios. Vamos a ver. Uno, que Dios, como consecuencia de su bondad suma, ha tenido que ser el creador de unos seres espirituales y de un mundo sensible. Dos, que dichos seres, con la prerrogativa de la libertad, son la única causa de la existencia del mal en el mundo. En efecto, si Dios ha sido el principio, solamente Él puede ser el fin, pues siempre fue semejante el fin a los comienzos. Este es un concepto ontológico.
que se repite en la humanidad de una u otra manera, que siempre es semejante el final de las cosas al comienzo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que los viejitos son como los chiquitos recién nacidos. Y se podrá decir que el mundo habrá alcanzado su finalidad en el momento en el que con natural resistencia entre la muerte y el demonio de una parte y Dios de otra haya desaparecido totalmente. Todos los espíritus creados libres por Dios conservarán eternamente su libertad y podrán siempre elegir entre el bien y el mal. Los demonios convertirse en ángeles y viceversa, mientras que los hombres se convertirán en ángeles o demonios, a no ser que hayan merecido seguir siendo hombres. No obstante, dicha evolución conocerá su término, dado que la redención operada por Cristo tuvo por finalidad la restauración de todas las cosas. Sin duda alguna, esta redención hace sentir paulatinamente su eficacia hasta el punto en que nadie será salvado contra su voluntad. El mal no puede prevalecer con el dominio del mundo. Si Dios lo permitió, fue con vistas al bien. En tanto, las mismas penas de los demonios y condenados en el infierno no tienen otra finalidad que servir de enseñanza y de medicina. Así pues, continúa Orígenes, llegará un día en que todos los seres inteligentes, incluidos Satanás y ángeles rebeldes, entrarán de nuevo en amistad con la amistad de Dios, y Él será todo en todos. Entonces todo lo no espiritual volverá a la nada, y la unidad originaria de Dios y de toda criatura espiritual será restaurada. Así las conclusiones que se pueden desprender de la doctrina de Orígenes son: 1. Que no existe un infierno eterno. 2. Que Dios castiga el pecado solamente con penas medicinales. Y 3. Que el fuego del infierno es un fuego purificador. Esa es la exposición que hace Orígenes de la apocatástasis. Todo, según él, entonces, vuelve a la unidad con Dios. Como ya yo lo señalé, la ortodoxia, la mayoría de los teólogos, los grandes teólogos, aunque fueran de esos años, del año 100 y del año 200, no estuvieron de acuerdo con esto, en vista de los textos mismos del Nuevo Testamento comparado con otros textos. Ya no la palabra en sí, porque ella no vuelve a aparecer, apocatástasis no vuelve a aparecer, pero aparecen otros textos. San Pablo es muy claro, y también en el Antiguo Testamento, pues ya ni para qué. Lo cierto del caso es que aún con las palabras de Jesús que dice que, por ejemplo, ¿quién podrá salvarse? Bueno, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Sí, claro que sí, pero el hombre debe quererlo, porque si se niega, y Orígenes lo admite, lo único es que él entra en una contradicción ahí. Quizá yo pienso, es un pensamiento mío, yo no lo conocí porque hace tantísimos años que nos separan, pero en pensamiento y de corazón en corazón, yo siento que Orígenes deseaba tantísimo la salvación de todos, la santidad de todos, le tenía tanto amor a Dios, que él deseaba que entonces todo volviera a la armonía primitiva, lo cual pareciera ser que no es así, porque también está escrito que como las arenas del mar serán las almas que se perderán.
pero se perderán no porque Dios lo quiera, sino porque cada uno así lo va a decidir, o salvarse o condenarse, precisamente por la libertad del ser humano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya saben, yo voy apagando, apago, me arrodillo ante el sagrario y voy y apago la cámara que está transmitiendo, no sin antes saludar a algunas personas que me han puesto sus saludos. Mirna Cárdenas, la bendición de Dios te acompañe siempre. Un abrazo. A ver. Ricardo Tereso, saludos Ricardo. Una gran bendición de Dios para ti. Marta Elena Morales, Marta, un gran saludo, Marta. Tenemos a Nidia. Nidia es mi hermana. Un gran abrazo a mi hermana y una bendición de Dios. Florcita Chaverri, un abrazo, Florcita. Que Dios te bendiga. Marta Elena, que está viendo otra vez, otra bendición. Y a todos los demás que están viendo, me permito recordarles que haremos estas reflexiones, haremos oración matutina, oración vespertina y la Eucaristía los domingos a las 10 de la mañana. Que tengamos una feliz continuación de Semana Santa. Hasta luego.